Mi nombre es Joaquín Carretero, soy director de estrategia en industria en Nunsis y junto a Rubén Máñez, que lo tenemos también ahí en el portal, experto en desarrollo industrial de AIDIME, pues vamos a impartir esta jornada de visión artificial y robótica. La idea es que salgamos un poco de dudas y conozcamos el mundo de la visión artificial y en combinación con la robótica especialmente, para que veáis qué os puede aportar, qué soluciones podemos incorporar en nuestras empresas y, bueno, pues quedaros con las cosas claras, con ideas, con proyectos, con posibilidades que tienen estas tecnologías y la combinación de las mismas y que podamos, pues, en un futuro abordar proyectos de forma conjunta. La idea de la jornada es hacer una introducción a los sistemas de visión artificial, conocer qué se puede y qué es lo que no se puede hacer con visión artificial. Veremos también una serie de aplicaciones prácticas, ejemplos de sistemas, sobre todo para el control de calidad y trazabilidad, aunque veremos también otras posibilidades. Y luego ya de la parte más de robótica, pues Rubén nos hablará de las diferencias entre los robots industriales y los robots colaborativos, que están ahora muy de moda, el cómo podemos hacer diseño de garras con fabricación aditiva. Sabéis que IDIME es un centro en el cual se ha focalizado mucho en el tema de fabricación aditiva y la garra que lleva el robot es el elemento, uno de los elementos esenciales que hace que funcione los sistemas robóticos. Y, por último, veremos aplicaciones donde se pueden combinar la visión con la robótica. Vale, pues sin más preámbulos, vamos a dar paso y explicaremos brevemente por qué estamos aquí en Nunsis y AIDIME. Desde hace unos años, las dos instituciones pues llevamos un partnership de colaboración, estamos haciendo determinados proyectos de I+D en conjunción y pues estamos abordando problemáticas desde el campo de la visión y desde el campo de la robótica y la mecánica. Entonces, digamos que uniendo ambos potenciales, pues conseguimos, digamos, integrar las posibilidades que ofrece la visión y darle una cierta movilidad con las posibilidades que ofrece la robótica. En Nunsis pues nos centramos en este partnership en desarrollar el sistema de iluminación. Sabéis que las condiciones de iluminación pues garantizan o fiabilizan en gran medida el funcionamiento de un sistema de visión. El sistema de visión en sí, lo que es la cámara, el sistema informático de procesamiento, las librerías de software que permiten determinar lo que se está inspeccionando en cada uno de los casos. Y luego pues hay una serie de técnicas para el almacenamiento de imágenes, para proponer nuevos modelos a inspeccionar, etcétera, para hacer todo eso mucho más asequible, escalable y que la compañía pueda incorporar nuevos, digamos, productos a la línea de control, por ejemplo, de calidad, sin necesidad de tener que modificar el sistema de visión. Y luego también hacemos algo que es fundamental, entendemos que es fundamental para lo que es el desarrollo de un proyecto de visión artificial, y es que hay una serie de información que en tiempo real se debe intercambiar con otros aplicativos, como pueda ser el ERP de la compañía o el sistema MES, y que el sistema de visión de alguna forma necesita leer, pues por ejemplo, el lote, la orden de fabricación, las fechas, una serie de información que tenemos que recoger, cliente, etcétera, y a veces pues saber qué producto estamos fabricando para luego, pues dependiendo del producto que se esté metiendo en línea, hacer una inspección u otra, etcétera, ¿vale? Y si tenemos un sistema MES o un sistema de planificación de la producción, pues lo mismo. Hacer esa integración con esos elementos es fundamental para que el sistema de visión no sea algo aislado, que quede ahí haciendo el control de calidad, pero que sus resultados no se introduzcan dentro del sistema de gestión de la empresa, ¿vale?
Por la parte de AIDIME, pues ellos de alguna forma nos ayudan en el desarrollo y el despliegue de los elementos mecánicos. En caso de que haya que imprimir alguna pieza en 3D, pues bueno, tienen las herramientas y la posibilidad de hacerlo. El tema de montar estos sistemas de visión a veces en brazos robóticos para poder efectuar un movimiento y que el robot pueda llegar a ver lo que está haciendo. Y toda la parte de integración y control con lo que es la línea de producción, ¿vale? Si hay un sistema de descarte, de expulsión dentro de la línea, pues toda esa automatización, etcétera, con la línea, pues de alguna forma debe de quedar bien integrada. Al final, tenemos que pensar que un proyecto de visión no debe de ser algo aislado, no debe de ser un control o como una máquina independiente, sino que todo debe de quedar perfectamente integrado. Y por eso creemos que nuestro partnership, nuestra combinación, la combinación de las dos instituciones aporta un valor añadido importante. Vamos a ver rápidamente qué es la visión artificial. Se define como una tecnología que permite a las máquinas adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real. Es decir, algo parecido a lo que llamamos ver. Y esas imágenes las convierte en información para tomar decisiones. Al final, lo importante con todo esto es que el resultado de un sistema de visión sea si algo es correcto o no es correcto, si algo pertenece a un grupo A o a un grupo B, es decir, tomar una decisión que nos ayude en nuestro proceso productivo y nos haga más productivos. La visión artificial es una fusión de diversos campos de conocimiento, como hemos dicho al principio. Pues se intervienen la parte óptica, donde está la cámara, sus componentes ópticos, pero también la parte de iluminación es fundamental porque muchas veces tenemos un entorno de luces que no son propicias para hacer una inspección y hay que muchas veces dotarles de sistemas de iluminación autónomos y que permitan de alguna forma iluminar correctamente aquello que queremos observar. Luego tiene una parte electrónica muy relacionada con el hardware, incluso mecánica, como hemos dicho, que rodea a todos los sistemas de visión, y una parte informática que realmente se compone de librerías de procesamiento, de lo que hemos dicho antes, un poco de un sistema de configuración de nuevos productos para configuración de nuevos modelos de producto para que el sistema los analice, etcétera, ¿vale? Y otra de las características de esta tecnología es que tiene aplicación prácticamente en todos los sectores. Aunque despunta el automóvil por su trayectoria, pero cada vez más se está introduciendo en el sector de la electrónica, en alimentación, está haciendo un progreso también desde nuestro punto de vista, por lo menos estamos abordando muchísimos proyectos en el sector de alimentación. En temas de semiconductores también, lo que es el posicionamiento de los chips a la hora de soldar, etcétera, la revisión de placas electrónicas. En el metal, en farmacia, en vidrio, en papel, como veis, se aplica en muchísimos sectores porque al fin y al cabo la calidad o los controles de calidad es algo que, pues es de aplicación, o sea, de algo que utilizamos en todas las compañías. Aquí tenemos una representación de lo que sería un sistema de visión típico, ¿vale? Por un lado, no sé si veis mi ratón, imagino que sí, tenemos el sistema de visión, la cámara que está apuntando al objeto que está pasando por la línea, ¿vale? Tenemos el sistema de iluminación que ilumina la zona donde la cámara está apuntando con objeto de mejorar esa resolución o esa visualización del componente en cuestión. Y las imágenes que capturamos de los objetos, pues las pasamos a un sistema de procesamiento donde tenemos unas librerías de imágenes. Muchas veces aquí en Nunsys, pues nosotros nos hacemos nuestras propias librerías para tratar esa imagen y dependiendo de los resultados del procesamiento, etcétera, empezamos a obtener esa información que nos permite catalogar el producto, si es conforme, no es conforme, etcétera, incluso accionar un expulsor en caso de que el producto sea no conforme, ¿vale?
Fijaos que dependiendo de la velocidad de la línea, pues se tienen que utilizar una o más cámaras, se tiene que utilizar un sistema de procesado más o menos rápido y un sistema de expulsión u otro. Es decir, cada proyecto de alguna forma tiene su idiosincrasia y tenemos que estudiarlo en profundidad, etcétera, y conocer las necesidades de la empresa para proponer una composición de sistema de visión u otro y una técnica software para atacar el problema u otra. Si en un proyecto o en un sistema en el que no interviene la visión artificial, decimos que tenemos subjetividad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos algo analítico que nos permita clasificar, por ejemplo, en base al color. Cuando el color se deteriora, pues un ojo humano, de alguna forma, de estar mirando constantemente un objeto, pues hay un momento en el que puede clasificar un objeto de una forma y al día siguiente ese mismo objeto lo clasificaría de otra dependiendo pues, del tiempo que lleve en la línea observando o incluso cuando es sustituido por algún otro compañero, pues digamos esos criterios pueden ser subjetivos. Con visión artificial lo que se consigue es que esa clasificación o esa observación sea muy objetiva porque se basa en datos analíticos y por tanto es repetible tantas veces como sea necesario. De alguna forma, si ajustamos bien el sistema de visión, vamos a garantizar que siempre en las mismas circunstancias obtenemos siempre los mismos resultados. Otra de las características de la visión artificial es que nos permite pasar de una rigidez en el proceso productivo, es decir, solo podemos hacer A y B, por decirlo así, a tener una escalabilidad y una adaptabilidad al problema muchísimo mayor, porque al sistema le podemos entrenar, le podemos introducir nuevas funcionalidades que si no trabajamos con visión artificial, pues no podría ser posible. Otra de las consecuencias es que, bueno, en un control de calidad continuado y a lo largo del tiempo empieza a haber fatiga en el personal y, por tanto, se producen errores a la hora de clasificar o que se nos pase un determinado producto defectuoso. Con la visión artificial, evidentemente, pues no tenemos esa fatiga y podemos abordar procesos donde la rapidez sea mayor y muy continuada durante muchas horas. Cuando trabajamos sin visión artificial, pues normalmente estamos supeditados, salvo que la línea sea muy lenta y el control de calidad sea muy sencillo, a realizar el control de calidad en muestras aisladas. Es decir, una muestra de cada X o cada X tiempo nos acercamos a la salida de la línea y cogemos un producto y hacemos un control de calidad sobre ese producto. Pero eso no garantiza que el anterior haya sido defectuoso. Entonces, si queremos hacer un control del 100% de la producción, pues tenemos que utilizar sistemas mucho más productivos que, gracias a la visión artificial, nos permiten hacer el control completo de todo el producto que salga por la línea. Y otra de las características es que para otros sistemas de sensorización hace falta un contacto físico. Con el tema de la visión artificial nosotros podemos de alguna forma alejar la cámara dependiendo del problema en cuestión y sin contacto físico hacer ese control de calidad, lo que hace que las piezas no se deterioren, etc. En definitiva, como veis, la visión artificial aporta, dependiendo del problema en cuestión, una serie de valores para el tema del control de calidad. ¿Y cómo nos puede ayudar a ser más competitivos? Pues hay una cosa clara. La idea de esta diapositiva básicamente era que veáis que un sistema de visión ataca directamente al OE o puede atacarlo. Es decir, nuestra eficiencia va a depender directamente, podría depender de un sistema de control de calidad, por ejemplo, basado en visión. Si sabéis, bueno, que el OE depende de la disponibilidad de la máquina, ahí interviene más la parte de mantenimiento, etcétera, pero para el tema de velocidad en el rendimiento, muchas veces la velocidad de la línea nos viene supeditada por el tema de la calidad. Es decir, si aumentamos velocidad de línea, podemos incurrir en temas de no calidad o incluso podríamos saturar el control de calidad de forma que necesitásemos más recursos al final de la línea. Pues bueno, una de las formas de optimizar la calidad del producto
al menos el control de la calidad, es tener un sistema de control de calidad autónomo al final de línea que tenga visión, que analice el 100% de la producción y que, por tanto, nos dé posibilidad de aumentar esa velocidad de producción. De esta forma, y por otras muchas, por ejemplo, el que detectemos un error lo antes posible, no cada media hora, sino justo en el momento en que se produce, pues nos permite parar máquina o alertar a la persona en cuestión y que de alguna forma se subsane ese error, se consiga menos merma y por tanto al final se aumente nuestra eficiencia. Por tanto, un sistema de control de calidad basado en visión puede proporcionarnos un aumento considerable en nuestra eficiencia. En definitiva, comentar que, por tanto, pueden tener un ROI muy rápido la implantación de un proyecto de visión artificial. Por lo que decíamos, nos permite inspeccionar el 100% de la producción, disminuye el scrap, no tendríamos tanto producto defectuoso, evitaría retrabajos porque podemos llegar a detectarlo en el momento en que se ha producido ese error, justo a la salida de la línea, y nos ayuda también a conocer analíticamente cómo son nuestros procesos. Muchas veces no tenemos un resultado analítico, algo numérico que nos diga lo bien o lo mal que está saliendo la calidad del producto en determinado momento. La visión artificial nos permitiría cuantificar la calidad de lo que se está produciendo desde un orden de magnitud y eso nos daría pie a poder estudiarlo y mejorarlo. Otra cosa también importante es que nos permite evitar sanciones o devoluciones de producto. En muchas de las empresas que he visitado, por ejemplo, están supeditadas a que si se cuela algún producto defectuoso, el cliente los devuelve e incluso les puede sancionar. Y hay veces que una tontería, como la fecha de caducidad o el lote o incluso que se ha colado algún producto, una rosquilleta que no tocaba, etcétera, ha sido una consecuencia para hacer una devolución y de alguna forma con esa devolución casi amortizar el coste de un sistema como estos. Y luego, por lo que hablábamos también, que muchas veces, en muchos casos, la visión nos permite aumentar la velocidad de línea y, por tanto, podemos mejorar nuestra eficiencia y ser mucho más competitivos. Por tanto, en muchos casos estos proyectos tienen ROIs de menos de un año y en el peor de los casos un par de años normalmente como mucho. ¿Qué problemas puede resolver? Pues lo que estábamos hablando un poco, sobre todo el tema de control de calidad, ¿vale? Donde tengamos que inspeccionar productos, pues el hecho de tener un sistema de visión está viendo, como su nombre indica, lo que está pasando por la línea y puede ver si el producto es correcto o no es correcto en base a una parametrización adecuada. Clasificar, podríamos decir si un producto es clase A, clase B o clase C. Aquí en la foto pues se ve, digamos, una tipología de producto que es básicamente siempre igual, pero como veremos un poco más adelante, pues dependiendo del tipo de producto, hay veces que clasificar es muy complejo. Otra de las cosas que puede hacer la visión artificial es medir y medir con una precisión espectacular porque podemos hacer que toda la potencia de una cámara, que sabéis que tiene hasta 48 millones de píxeles, por ejemplo, pues podríamos focalizarla en una zona de trabajo muy pequeñita y, por tanto, con los píxeles podríamos contar una determinada magnitud, una longitud, etcétera. Y eso permite llegar hasta micras en temas de tolerancias, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, medir pues digamos, el espacio que hay entre una vuelta y vuelta en un muelle, o podríamos, como veis esta pieza, tratar de medir el surco que tiene una determinada rosca, etcétera. Cosas así que sería muy complejo hacerlo si no fuese con visión. Otra de las aplicaciones que cada vez está tomando más relevancia es el tema de la trazabilidad. Hay muchas veces que en nuestra línea productiva
pues el producto pasa por varias fases y tener esa trazabilidad de dónde procede, muchas veces unitaria, es muy compleja. Si tenemos identificado el producto con un código alfanumérico, pues hoy por hoy los sistemas de visión utilizan unas técnicas que han permitido agilizar muchísimo la lectura de esos caracteres y podemos saber que un determinado producto ha pasado a una hora en un determinado momento por un determinado proceso, ¿vale? Y en ese caso, pues también podríamos tener relacionado con eso las variables de proceso, el control de calidad que se ha efectuado, una serie de cosas que podríamos adjuntar a esa información para, digamos, ir trazando el paso por los determinados procesos. Otra de las cosas también bastante curiosas de la visión artificial y que probablemente alguno de vosotros desconozcáis es el tema del análisis químico. Las cámaras pueden llegar a ver, digamos, analizar diferencias en las sustancias químicas. Esto lo veremos también un poquito más adelante, explicaremos un poco qué es esto del análisis químico, pero digamos que con esto podremos abordar muchos problemas que, digamos, con una visión convencional pasan desapercibidos totalmente a una persona, porque aunque no haya una diferencia visual, sí que puede haber una diferencia en la composición del producto que estamos analizando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ve que con la imagen química pues podemos ver que aquí nos cuesta distinguir en la parte izquierda a veces lo que es pistacho de lo que es cáscara, ¿vale? Y sin embargo en la parte derecha está muy claro qué es pistacho y qué es cáscara, ¿vale? Y luego para el tema del guiado de robots que nos comentará Rubén alguna aplicación, ¿vale? Respecto al tema de calidad, bueno, pues básicamente, digamos, la orientación de estos sistemas está a la detección de defectos. Aquí podemos controlar si la forma es correcta, si esto es un círculo perfecto o no, si esto tiene una determinada forma y en caso de que no sea, pues alertar al operario para que, bueno, compruebe lo que está pasando en la línea. Temas de controles de llenado, podríamos saber si pues todas las botellas están llenadas correctamente o taponadas correctamente o tienen etiqueta o no tienen etiqueta. También incluso temas de tonalidad, donde ya empieza a ser más complejo marcar una línea en la cual un producto sea correcto o no sea correcto. Y temas de roturas, donde bueno, podemos ver, por ejemplo, que hay una grieta en un determinado producto y supervisando la parte superficial del mismo. Otra de las técnicas interesante, por ejemplo, es la deflectometría. Perdón. Bueno, esta técnica lo que hace es que utiliza un patrón de luz, una proyección de un patrón de luz sobre una superficie especular o que refleja bastante bien la luz, y al otro lado pues ponemos una cámara que lo que hace, fijaos, yo reflejo esta luz de la derecha y lo que recibo es una diferencia interesante o clara digamos, que indica que esa superficie tiene alguna variación, ¿vale? Puede ser una picadura, puede ser un bollo, etcétera. Bueno, pues gracias a la deflectometría podríamos, digamos, abordar proyectos. Estamos trabajando sobre todo en temas de automoción para control de calidad de piezas metálicas. Bueno, sobre todo, como he comentado, se utiliza para análisis de superficies reflectantes y tiene una precisión también micrométrica, es decir, podríamos mirar defectos que pasarían prácticamente desapercibidos o desapercibidos al ojo humano. Aquí tenemos un ejemplo de metrología, lo que hemos dicho, que la visión artificial nos puede servir para medir. Aquí en este caso, esto es un molde, ¿vale?, de arena compactada y lo que vemos es que en caso de que el molde no esté correctamente posicionado, ¿vale?, hay una variación de la pieza y podríamos medir con una precisión de micrómetros cómo la pieza se ha variado respecto a su posición original y, por tanto, o hay una degradación de un tamaño minúsculo,
¿vale? En este caso, pues veríamos que la pieza ha sido desplazada o que hay defectos dimensionales tanto en el eje Y como en el eje X como en el eje Z y defectos que sean superficiales. Aquí las imágenes aparecen, digamos que en vez de rectas más planas, aparecen con estos bultitos porque realmente la precisión es muy, muy grande bueno, digamos que estas técnicas lo que hacen es generar una nube de puntos que luego se integra formando superficies o capas de superficies. Y por eso de ahí que aparezca esta rugosidad en las piezas. Bueno, sobre el tema de trazabilidad ya hemos comentado algo también. En principio, la idea de la trazabilidad es, se realiza un control del etiquetado. Si en algún momento tenemos una etiqueta que introduce, imaginaos que hemos sacado de la línea, tenemos varias líneas de producción y todas esas líneas de producción van a un hub después de paletizarlas y ese hub pues al final tiene que ir a una máquina de enfardado. Ahí tenemos etiquetas de distintos productos. El palet, por ejemplo, puede haber sido etiquetado con el contenido de cada uno de los productos que salen procedentes de las líneas, pero en la enfardadora y la etiquetadora después del palet, con nuestras referencias, pues no conoce el orden en el que van llegando los palets. O, bueno, eh, problemas, digamos, de ese estilo, en el que no estamos seguros porque a veces introducimos de forma manual, porque hay a veces algún palé que vuelca en la línea o que hay que reajustarlo, etcétera, lo tenemos que sacar de esa línea. Pues bueno, ese encolado que tenemos de palés para ir etiquetando, si se rompe, la etiquetadora se vuelve loca y nos está etiquetando productos que no corresponden realmente a la realidad. Bueno, pues muchas veces esa trazabilidad la podemos garantizar con un sistema de visión que vaya leyendo la etiqueta justo antes de pasar a enfardado con objeto de que alinee el producto exacto porque lo lee de la etiqueta, ya no es un tema de una cola, que te la juegas un poco más a que ese encolado se pueda romper, sino que yo leo lo que va a entrar a la enfardadora y en el momento en que leo, el enfardo y le paso a la etiquetadora los datos que tiene que etiquetar. Otra de las cosas también importantes en el tema de la trazabilidad es que todo lo que es el reconocimiento de caracteres, gracias a la inteligencia artificial, ha sufrido una gran revolución y se ha conseguido agilizar muchísimo la lectura de cualquier tipo de caracteres impreso y también, por ejemplo, se ha conseguido reconstruir un código de barras que presente este aspecto y, bueno, de esto de alguna forma nos permite abordar problemas que tanto por velocidad o por deterioro de las imágenes antes eran imposibles de abordar. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, podemos leer caracteres a una velocidad increíble. Y esto es algo que podríamos o tiene aplicación en prácticamente todos los sectores. Vamos a hablar un poquito también del análisis químico, como he dicho antes. Fijaos aquí arriba, en la imagen de arriba, tenemos una manzana en blanco y negro. Digamos que esto presenta un poco la evolución de la visión artificial. Tenemos una manzana en blanco y negro, luego se introdujeron los equipos con posibilidad de capturar a color, de forma que tenemos una representación de la manzana a todo color perfectamente. Y con la entrada del análisis químico o la imagen hiperespectral, lo que hemos conseguido es tratar de ver su composición química, ¿vale? En este caso, como veis, aquí la manzana presenta algunas zonas, a lo mejor de aspecto es exactamente esta, pero si hacemos un análisis químico encontramos una serie de diferencias respecto a su composición convencional que indican que hay elementos químicos de otra clase que puede suponer, en este caso, que tenga pues, un gusano o tenga se esté empezando a pudrir, etcétera, ¿no? De alguna forma, si queremos catalogar los productos como con clases, pues esta manzana, por el hecho de tener estos defectos, de alguna forma,
podríamos catalogarlo como una clase inferior o descartarla de la línea. Como la idea es que gracias a la imagen química, lo que permiten los sistemas de visión hiperespectrales es conseguir una firma digital en base a la longitud de onda que reflejan los componentes químicos de los productos. Entonces, si tenemos componentes químicos no deseables en cualquier producto, podríamos utilizar esta técnica para, en caso que los encuentre, descartar, ya bien sea porque se está deteriorando el producto o bien porque no tendría que aparecer y a veces aparece en nuestra cadena. Entonces, aplicaciones, pues control de calidad, podemos ver si una manzana es buena o no es buena, o cualquier otro producto. Temas de clasificación, como hemos dicho, pues dependiendo de si este defecto es muy pequeñito y solo hay uno, pues a lo mejor lo pondríamos en clase B y no lo descartamos. Detección de objetos extraños, como hemos dicho, podemos ver que, por ejemplo, en un saco de arroz, por ejemplo, pues puede haber algún bichito, o en una mermelada puede haber un trocito de abeja que se haya podido colar por ahí. Es decir, el análisis químico nos permite hacer esa distinción a nivel químico de lo que compone. Podemos ver incluso con la imagen, con visión artificial, podemos ver la inspección del sellado, podemos ver si una bandeja está correctamente sellada, un bote, etcétera. Pero además podemos ver si ese sellado está contaminado o no por productos químicos que no sean de nuestro interés. Bien porque se ha excedido en el sellado, bien porque aparece un elemento en la zona de sellado que no tendría que estar, etcétera. Podemos medir también la composición y los elementos nutricionales. Por ejemplo, en técnicas para las cárnicas, pues se pueden medir, por ejemplo, el nivel de grasa que tiene una determinada parte del cerdo. Entonces, si tiene más grasa o menos grasa, con eso podemos clasificar o no esa pieza como clase A o clase B. También el tema de identificación de materiales, saber si un material está presente o no está presente. Detección de fruta mal estado, golpes, magulladuras, etcétera. Es decir, esta parte de visión también permite un gran abanico de posibilidades de cara, sobre todo a aquellos que trabajéis con elementos que no sean tipo plástico, ¿vale? ¿Cómo se combina con otras tecnologías? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de que si ya la visión artificial, como hemos visto, tiene un montón de aplicaciones y muy interesantes, pues si las combinamos con otras tecnologías emergentes, puede ofrecer un nuevo abanico de soluciones que seguramente, en algún momento hayamos intentado solucionar un problema y nos hayamos encontrado con que la tecnología no estaba ofreciendo una solución asequible en cuanto a coste, en cuanto a tiempos, etcétera. O bien era muy lenta la solución, o bien era muy costosa y desistimos en su día, en su momento, porque era complejo. Bueno, pues yo quería, de alguna forma, transmitiros el mensaje de que las técnicas han cambiado, la visión artificial ha evolucionado muy rápidamente y combinándola con determinadas soluciones, pues seguramente alguno de estos problemas podrían tener solución y con un precio relativamente asequible. Las combinaciones que vamos a ver hoy, vamos a poner algún ejemplo de proyectos que hemos desarrollado en conjunción de la visión artificial con la inteligencia artificial, ¿vale? Para temas de reconocimiento de objetos, por ejemplo, el saber si un objeto está o no está dentro del campo de visión, para temas de clasificación complejos, donde un clasificador al uso con una librería, digamos, estándar de visión no sabría o no tendría la precisión adecuada. Muchas veces nos ha pasado que hemos abordado un proyecto, pero había un 80% digamos, de fiabilidad, pero ese 20% nos ha hecho tirarnos atrás porque realmente no podíamos permitirnos el que un sistema, de alguna forma, tuviese un 20% de errores o un 10% incluso, o un 5%. Bueno, pues ahora yo quiero quitaros ese miedo y tratar de que penséis que
podemos hacer una prueba, podemos mirar si podemos abordar el problema o no desde las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías, y seguramente nosotros no, en nuestro caso, no hacemos un proyecto si no vemos que claramente nos va a llevar a éxito. Y luego el tema de predicción de calidad también, que es una cosa importante. Lo trataremos a continuación. Otra tecnología interesante es la blockchain. Sabéis que debajo de las monedas o las criptomonedas hay una tecnología que es realmente la que ha hecho la magia de poder descentralizar, digamos, la transacción de documentos o la transacción de pagos, etcétera, sin la necesidad de una entidad certificadora como pudiera ser un banco. Eso lo permite blockchain y gracias a eso podemos hacer una serie de garantías, es decir, podemos decirle al mundo lo bien que hacemos las cosas, lo bien que estamos haciendo nuestros controles de calidad, y registrarlos de una forma abierta, de forma que nuestros clientes puedan acceder a esos registros y ver que se han efectuado esos controles y tal. Bueno, pues la blockchain junto con la visión artificial nos permite una serie de cosas que sí son interesantes. La realidad aumentada se define un poco como la tecnología que permite en nuestro entorno real, dentro de lo que nosotros estamos viendo, pues ofrecer información aumentada con objeto de ayudarnos a guiar, a clasificar, a hacer un determinado control de calidad, etcétera, asistiéndonos con información aumentada. Pueden ser vídeos, pueden ser audios, e incluso nos puede ayudar, como veremos, a realizar controles de calidad complejos. Y luego con el tema de robótica, que ya es la parte de Rubén, y lo dejo aquí un poco en blanco para que luego veamos todas las posibilidades que nos permite la robótica junto con la visión artificial. Vale. Este, por ejemplo, es un problema que debe de resolverse con inteligencia artificial. Aquí el objetivo es clasificar cortadas de pez espada por su aspecto y tamaño. Este proyecto, pues bueno, tenía una cierta complejidad por lo que hablábamos al principio, porque hay mucha subjetividad. Para una persona, una cortada puede ser clasificada como tipo A y, sin embargo, otra persona la puede clasificar como tipo B. ¿Y en base a qué se clasificaba? Pues en base sobre todo a su aspecto, que es algo, digamos, poco analítico, y a su tamaño, etcétera. Por el tamaño está claro, pero por el aspecto una persona puede tener un criterio subjetivo frente a otra. En este caso, pues se cogían las imágenes, se iba entrenando un sistema de inteligencia artificial con objeto de aprender de cuál es la cortada de pez de espada ideal, digamos, y en base a eso tratar de cuantificar cuán alejados estamos y, por tanto, clasificar esas cortadas en base a esa información analítica que recogía el sistema de visión. Esto normalmente requiere un entrenamiento supervisado, es decir, que alguien nos diga qué es bueno y qué es malo, qué es B, qué es A, qué es C, pero una vez que el sistema aprende, al final, digamos, ya podemos dejarle funcionar de forma autónoma y obtenemos unos resultados muy, muy buenos. Y aquí, pues bueno, la idea era identificar qué clase es A, qué clase es B y qué clase es C. Al final, el rendimiento fue mayor del 93% para todas las clases. Es un gran nivel de funcionalidad. Aunque seguramente de abordarse en la actualidad, seguro que podríamos mejorar ese rendimiento. Aquí tenemos un sistema o una combinación también con inteligencia artificial, de la visión artificial, pero aquí la idea es predecir la calidad del producto con antelación. ¿Con qué objetivo? Pues que si sabemos qué factores, qué variables de proceso nos condicionan nuestra calidad de salida, pues tratar de que siempre la línea esté funcionando de forma objetiva. Como los condicionantes en la entrada pueden ser muy diversos, por ejemplo, en el caso de la bollería, ¿no? Pues tendríamos que, hay veces donde hay más o menos bollos entrando a la parte de horneado, los bollos no tienen el mismo tamaño, la masa es diferente, etcétera. Y
es muy complicado, aunque hay mucho expertise ahí en las personas, en los operarios que trabajan con la línea, es muy complicado tener todos esos factores en cuenta para obtener siempre la mejor calidad. De ahí que a veces los bollos salgan más quemados que otros, bueno, pues tengan algún aspecto, digamos, que luego deben de ser descartados. Si ponemos un sistema de visión a la entrada que analice, pues, qué tamaño se tiene, sabiendo la masa, la composición de la masa por el RP, qué longitudes tienen los bollitos que están entrando, si hay huecos o no hay huecos, qué volumen de masa es el que se va a hornear, etcétera, y las temperaturas del horno y toda esa información, la parte de visión la introduce dentro de un sistema de inteligencia artificial, pues dependiendo de los resultados a la salida, porque a la salida tendremos otro sistema de visión que nos esté, de alguna forma, midiendo analíticamente pues eso, el aspecto, el color, la calidad, en definitiva, del producto a la salida, pues podemos correlacionar esa variable de proceso gracias a los sistemas de visión y pronosticar cuál es la calidad y tratar de que siempre sea la misma, regulando esas variables del horno que son las que proporcionan un resultado u otro. Lo que hablábamos de blockchain, un ejemplo, por ejemplo, podría ser este proyecto en el cual la empresa que fabrica lunas de vehículos quiere darle a su cliente la garantía de que realiza los controles de calidad que ha firmado, que han consensuado y que se hacen de forma correcta. También con objeto de que el cliente, en caso de que exista cualquier incidencia, no tenga que recurrir a llamar por teléfono, estar buscando en el registro cuándo se hizo esa pieza, qué control de calidad se hizo, dónde está el documento, etcétera, y enviarlo por correo. Bueno, pues para eso se puede hacer una combinación en el que el sistema de visión esté haciendo la inspección de este producto o de otro, ¿vale? Inspecciones, por ejemplo, como esta degradación en la palinatura de la luneta, o por ejemplo que los caracteres impresos del lote o del producto, el identificador, no esté correcto, y en ese caso, una vez que hacemos el control de calidad y con todos los parámetros resultantes, lo que hacemos es que adjuntamos esta información a la ficha del producto y lo grabamos en blockchain para que lo pueda inspeccionar el cliente. En caso de que haya una incidencia, el cliente accede a esa información sin necesidad de consultarnos a nosotros y visualizar, porque está grabado en la blockchain y es inalterable, que el producto, el control de calidad se efectuó y los resultados que dio son correctos. Esto lo que evita es que hayan penalizaciones por no conformidades, asegura una transparencia de que el proceso se realiza como toca y siempre el 100% de la producción, que es lo que quiere el cliente y que en caso de que no tengamos un sistema así, pues sería difícil de argumentar. En caso de alerta o de no conformidad, permite identificar rápidamente qué elementos son los que han sido afectados y localizarlos físicamente y retirarlos del mercado o de la línea. Y permite acceder en el momento deseado al certificado de calidad del lote y los controles realizados. Otra combinación interesante de tecnología era la visión artificial con la realidad aumentada. El objetivo aquí es agilizar un montaje cuando es muy complejo y tratar de evitar errores. Esto pasa muchas veces pues, en el montaje de cuadros eléctricos, estamos haciendo un proyecto en esa línea. Por ejemplo, en un control de calidad donde haya muchísimos puntos para controlar y que la pieza sea pesada y que hay que mantener mucho tiempo y muchos detalles dentro de la pieza para que el operario de alguna forma decida si la calidad es correcta o no. Bueno, pues podemos guiarle, reducir las tareas del operario. Muchas veces no se puede eliminar al operario en el sentido de que si es muy complejo el control de calidad, se requiere de una persona realizándolo, pero lo que hacemos con visión y con realidad aumentada es disminuir los puntos de control o, en caso de que sea un montaje, digamos, que se tiene que realizar con varias tareas, una detrás de otra, hay una secuenciación de tareas para realizar el montaje de un cuadro eléctrico y esa es la conveniente y la que marca la empresa que tenemos que hacer,
pues como los productos pueden variar, una de las formas es ordenamos las tareas, elaboramos una información multimedia para que el operario pueda, en caso de que lo necesite, acceder a esa información y trabajamos conjuntamente la visión y la realidad aumentada. El operario lleva unas gafas en este caso, en las gafas está viendo qué es lo que tiene que hacer a continuación, ¿vale? Cada vez que coge una pieza para aportarla a ese montaje, la visión artificial es la que certifica que la pieza es la correcta, que es la que toca coger, y una vez que se ha realizado el montaje paso a paso, la visión también es la que garantiza que se ha hecho de forma correcta, que el tornillo está puesto en el sitio, o que el cable está empalmado como toca, etcétera. Y luego, por último, antes de dar paso a Rubén, pues quería contaros un proyecto que tiene que ver con robótica, sobre todo porque, bueno, es también una combinación interesante. Ya no es el tema del brazo robótico clásico, sino, bueno, estos robots araña que van cada vez trabajando también más deprisa, a velocidades de vértigo, y que ha permitido que, en conjunción con la visión, hacer tanto control de calidad muy complejo por la velocidad de línea, como temas de clasificación. Aquí normalmente este tipo de proyectos abordan proyectos donde la identificación y la localización de objetos en función de su forma, color y tamaño son los que permiten una clasificación antes de envasado. Entonces, antes de envasado ya está el producto terminado, o a veces ya está incluso paquetizado para proceder a encajado. Hay una serie de supervisión óptica para eliminar los productos de la línea o clasificarlos en bandejitas dependiendo del formato que tengan, ¿vale? Aquí lo bueno es que tenemos una alta velocidad de respuesta, como he dicho antes. Y luego, dependiendo de si la línea va más o menos despacio o la inspección es más o menos compleja, pues también tenemos posibilidad de escalar esa línea para cubrir el 100% de la producción. Hay veces que tenemos que poner hasta 4 cámaras en paralelo, donde cada una de ellas analiza una parte y toda la información se pasa a los robots que están a continuación, para que vayan o bien conociendo la posición del producto, o bien y el estado del producto para clasificarlo correctamente. Y bueno, hasta aquí llega mi parte. Espero que al final de la jornada pues nos contéis algún tema específico o nos hagáis preguntas y trataremos de responderlas. Dejo paso ahora a Rubén, que va a contaros un tema muy interesante de la parte, digamos, de la robótica. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Tal y como ha comentado Joaquín, hasta ahora, es decir, hemos estado viendo el tema de diferentes aplicaciones de la visión artificial, y el último punto ha mencionado el tema de la visión y los robots. Yo, antes de poner a ver ejemplos, lo que sí que quería comentar con vosotros es, introducirnos un poquito en el mundo del robot, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos de robots pensamos en esta imagen, ¿no? Es decir, pensamos en un brazo robótico, y hay otras soluciones, y hay que ver cuál es la solución cuando planteamos un proyecto de automatización. Tenemos que ver cuál realmente es la necesidad que tenemos que cubrir y con qué equipo lo tenemos que cubrir, ¿vale? Porque tenemos diferentes posibilidades, diferentes opciones, y tenemos que estudiar la mejor opción para poder llegar a la solución que queremos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta las características que estamos viendo, ¿no? Es decir, el tema de los grados de libertad que necesitamos, la zona de trabajo que queremos, donde nos tenemos que mover, qué peso tenemos que tener, que tenemos que manejar, las velocidades de trabajo que queremos trabajar, ¿no? Es decir, a veces queremos que un robot alimente o descargue una línea, y es fundamental, pues, conocer las velocidades de la línea para saber cuál es el tipo de equipo que necesitamos implementar. Y por último, es decir, un aspecto no menos importante es el tema de la programabilidad. Es decir, cuánta independencia tiene que tener el operario.
Si estamos hablando de una línea que va a ser estática, que va a hacer siempre lo mismo, no necesitamos que el operario realmente esté haciendo la programación de los equipos, ¿no? En cambio, cuando tenemos un equipo que va a hacer múltiples tareas, pues es difícil que, bueno, si no tenemos una persona interna que sea capaz de hacer ese trabajo de programación, pues nos va a dificultar mucho la tarea, ¿no? Entonces, este es un aspecto también importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar cuál es la opción más interesante. Como resumen, es decir, os he puesto aquí un esquema donde podemos ver los tipos de robots o las diferentes soluciones con las que nos podemos encontrar. Y bueno, nosotros cuando planteamos un proyecto, lo que hacemos es ver cuáles son las necesidades y en base a esas necesidades pues identificar cuál es la solución más adecuada, ¿no? Y tenemos desde un robot cartesiano, todos estos son robots industriales al final, es decir, un cartesiano que al final lo que hace es moverse en X y Z, pero que para determinadas soluciones de paletizado es suficiente o es lo que necesitas. Y todas estas tecnologías se combinan con la visión artificial, no solo una de ellas. Los robots SCARA, es decir, que son de corto recorrido, tienen una velocidad bastante alta, son muy buenos para el pick and place. Inconvenientes, bueno, pues que tienen al final, solo tienen 3 ejes, disculpad un segundo, que ha saltado, solo tienen 4 ejes y la carga que pueden manipular es bastante reducida. Lo mismo que el ejemplo que os pasaba antes, Joaquín, con el Delta, la araña, el brazo robot, va a ser una araña. Estos robots pues, han permitido, es decir, la automatización de procesos industriales muy rápidos porque pueden llegar hasta una velocidad de 300 movimientos por minuto. Y luego tenemos los conocidos ya como 6 ejes o brazos robóticos industriales de gran tamaño. Y por otra parte tenemos lo que llamamos los robots colaborativos, que son los robots que permiten la interacción con las personas. Y aquí tenemos bueno, pues el simple, ¿no? Es decir, que es un robot de 6 ejes, pero con unas características que por tamaño y funcionalidades pues permite trabajar con las personas. Luego tendríamos el mismo robot, pero con doble brazo, que lo que nos posibilita es hacer un gran número de tareas por la combinación. Es decir, está trabajando los 6 ejes de cada brazo, es decir, pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Y el problema de este tipo de robots es que todavía están poco implementados y el coste es muy elevado. Y por último, una última solución que cada vez está cogiendo más peso es la combinación entre lo que serían los AGVs, los sistemas móviles, con brazos robóticos del tipo de pequeño, es decir, porque es más fácil por peso, se pueden manejar, se pueden transportar y este tipo de brazos lo que permite es dotar unas funcionalidades que hasta ahora los sistemas de movimiento, los tipo AGVs, pues no tenían. ¿Qué diferencias encontramos en lo que sería un robot industrial y un robot colaborativo? Pues bueno, he puesto las principales diferencias, ¿no? Es decir, estas diferencias las tenemos que tener en cuenta, nosotros las analizamos para ver cuál es la solución más adecuada. Nos hemos encontrado algunos proyectos en los que a priori pensábamos que un robot colaborativo iba a ser suficiente, pero al final, por determinadas cuestiones que ahora comentaremos, pues hemos visto que realmente no daban la respuesta necesaria para el problema que la empresa quería abordar. Una diferencia importante en cuanto a los robots industriales y los colaborativos es la velocidad. Los brazos robóticos pueden alcanzar hasta 4 metros por segundo, es decir, es una velocidad muy alta, mientras que los robots colaborativos pues están entre 0,5 y 1 metro por segundo, ¿vale? Es decir, son bastante más lentos que los otros. Disculpad porque a veces salta la vibración, salta la presentación. Luego tenemos la fuerza. Un brazo robótico pues maneja cargas o puede manejar cargas. Aquí hay diferentes opciones, diferentes modelos, pero puede manejar fácilmente cargas de 600, 700 kilos. Incluso hay alguna aplicación para sectores de metalurgia que pueden llegar hasta 2 toneladas.
Mientras que un robot colaborativo estamos hablando de más o menos 14 kilos. Hay algún modelo que está subiendo últimamente, se han dado cuenta que estos pesos son reducidos y está subiendo un poco el peso que le permite, y están llegando a 20, 25 kilos, pero siempre teniendo en cuenta en qué posición está el brazo, ¿vale? Es decir, si está en la posición más estirada, pues seguramente este peso se reduce bastante y las piezas, pues el manejo de piezas es bastante limitado. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el alcance. El alcance del robot, del brazo robótico, bueno, aquí pone limitado por el diseño, pero estamos hablando de en torno, pueden llegar hasta 3, 4 metros, sin contar con lo que se llama el séptimo eje o el eje de desplazamiento del robot, ¿vale? Que sería un eje más que se le dota, un carro, que lo que hace es que podamos mover el robot a lo largo de un eje y podemos darle mayor amplitud. Mientras que los robots colaborativos, pues más o menos, es decir, ya digo, aquí puede variar un poquito en función del modelo que elijamos, estaríamos hablando de un alcance aproximado de 1.300 como máximo. O sea, se comportan bien en los alcances de metro 10, metro 20, metro 30 sería un poco ya el máximo con el que estamos trabajando. La versatilidad, ¿vale? Es otro aspecto clave. Es el tema, brazos robóticos, la programación no es fácil, es compleja, requiere un personal bastante cualificado, son menos versátiles que los colaborativos, mientras que los colaborativos son equipos que son muy fáciles de programar, es decir, sin mucho conocimiento de programación se puede llegar a hacer un programa bastante complejo. Y esto le permite dar una versatilidad mucho más alta que los robots colaborativos industriales. Yo puedo tener un robot industrial, lo programamos para una determinada aplicación y hará eso continuamente y de forma muy eficiente. Un robot colaborativo lo podemos desarrollar o lo podemos implementar para diferentes soluciones. Y podemos tener una aplicación, es decir, tener el robot haciendo un trabajo y cuando acabe esa tarea, es decir, podemos llevarlo a otro sitio y montarlo en otra máquina y hacer otra tarea totalmente diferente de forma muy rápida. Otro aspecto a tener en cuenta es el tema de la seguridad. Es decir, los brazos robóticos, por su carácter y por sus dimensiones, fuerza, rapidez, etcétera, pues requieren de entornos controlados, ¿no? Es decir, vamos a llamarlo así. Es decir, necesitamos perímetros de seguridad, necesitamos dispositivos de control, de forma que eviten cualquier posible accidente. Mientras que los colaborativos, es decir, están pensados para trabajar con las personas, ¿no? Para colaborar con las personas. Entonces, pues el nivel de medidas de seguridad que requiere es mucho menor que lo que sería en el caso de los industriales. Esto no quiere decir que un colaborativo no requiera medidas de seguridad, porque a veces pensamos que el colaborativo por el hecho de ser colaborativo, puede hacer cualquier cosa y puede trabajar con las personas. Pero aquí tenemos que tener en cuenta qué tarea va a hacer ese robot colaborativo. Si yo a un colaborativo le instalo en la garra, le instalo un fresador, pues evidentemente el equipo deja de ser colaborativo, porque lo que es la herramienta, lo que es el útil, pues no es colaborativo y puede ser peligroso, ¿no? Entonces, eso nos implicará pues, que tengamos que trabajar con medidas de seguridad específicas. El tamaño del robot. Es decir, normalmente los brazos robóticos, los más pequeños, están pesando entre 150, 200 y a partir de ahí kilogramos. Eso dificulta su movimiento, eso implica la necesidad de una fijación al suelo muchas veces o a entornos para evitar vibraciones. Y bueno, pues eso hace que sean muy adecuados para una determinada operación, para una determinada línea, para un puesto concreto, pero no nos posibilita poder trasladarlos. Mientras que los robots colaborativos, por su tamaño, estamos hablando de que pueden pesar entre 20, 25, 30 kilos, es decir, los más grandes, pues esto nos permite
pues poder moverlos, ¿no? Es decir, y nosotros, por ejemplo, tenemos desarrollados algunos carros que, pues bueno, tenemos el robot montado en el carro, lo podemos trasladar de un sitio a otro, entonces puedo estar trabajando en una operación, y lo que os comentaba antes, es decir, el operario termina ese trabajo pues lo puedo llevar a otro sitio, hacer otro trabajo, es decir, con otro programa totalmente diferente. Esa movilidad y esa necesidad de menos medidas de protección, que no quiere decir que no hagan falta medidas de protección, pero esa necesidad de menos medidas pues facilita el que le podamos dar un mayor uso a un robot colaborativo cuando no tenemos cuando en nuestra planta no tenemos procesos que requieran una dedicación 100% de un robot industrial. Hay que diferenciar entre lo que es el robot y lo que es la célula, ¿vale? Es decir, esto está relacionado con el tema de la seguridad, está relacionado con con los aspectos que cuando llegamos a un proyecto, es decir, pues tenemos que abordar y no podemos dejarlo, ¿no? Es decir, en función del tipo de operación que va a hacer, pues el sistema necesita pues, entradas, salidas, es decir, protecciones, etcétera, ¿no? Es decir, y todo eso, es decir, hay que abordarlo en conjunto, hay que analizarlo en conjunto. Es decir, no solo tenemos que pensar en lo que es el brazo, sino tenemos que pensar en el conjunto. Y muchas veces nos ha pasado que hemos llegado a sitios donde la solución que quería implementar solo habían pensado en el robot y no habían pensado en el conjunto. Y entonces, al final, pues bueno, la solución no salen las soluciones adecuadas. Respecto al tema es decir, un aspecto clave en cuanto a los robots es los útiles que tenemos que utilizar para realizar las tareas que queremos que realice el robot, ¿no? Porque los fabricantes de robots, es decir, nos proporcionan lo que es el brazo, nos proporcionan lo que es la mecánica, todo el control de los diferentes ejes. Pero lo que no nos proporcionan o lo que no están tan estandarizados es el tema de los elementos o las garras o grippers, hay diferentes nombres, que vamos a necesitar para poder realizar la manipulación o las tareas que nosotros queremos que realice el robot, ¿no? Es decir, queremos que coja piezas, queremos que haga un mecanizado, ¿qué queremos hacer con el robot? Y esto, aquí es donde la fabricación aditiva, pues hemos visto que juega un papel importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos permite el desarrollar ese tipo de elementos de forma fácil y poder implementarlo dentro de los robots. Es decir, cada vez hay más fabricantes que están estandarizando la fabricación de garras, o sea, sobre todo para los colaborativos, pues hay un montón es decir, hace un par de años era difícil encontrar herramientas adecuadas y cada día nos van llegando noticias de nuevas herramientas que van saliendo al mercado para facilitar, ¿no? Estandarizadas, ¿vale? Pero resulta que al final siempre encontramos piezas, como ahora vemos algún ejemplo, donde no hay una herramienta estandarizada que pueda hacer esa tarea y, bueno, tenemos que desarrollar útiles adecuados, pues que cojan la pieza con la suficiente fuerza, que no resbale, que no la deteriore, etcétera, ¿no? Es decir, a continuación, por ejemplo, un ejemplo al que nos enfrentamos sería este caso, es decir, nosotros en una empresa, es decir, la empresa utilizaba unas lijadoras manuales para hacer el lijado de piezas y querían automatizar el proceso de lijado utilizando ese mismo tipo de lijadoras porque, bueno, pues le funcionaba bien, no querían hacer una inversión en otro tipo de lijas. Y además, en aquel momento, pues no había mucho en el mercado, ¿no? Es decir, en estos momentos ya han salido pues, lijadoras acopladas a los colaborativos, pero cuando hicimos el proyecto no estaba previsto todavía. Y al final, bueno, pues que nosotros que planteamos, pues desarrollamos una estructura, es decir, y desarrollamos unos sistemas de enganche, de forma que el robot, o sea, anclábamos las lijadoras convencionales con esa estructura y con el robot colaborativo lo que hacíamos era hacer un proceso de cogida, ¿no? Es decir, cogíamos y accionábamos lo que es la lijadora. Es decir, en un sistema de cambio automático
de forma que mediante un electroimán, es decir, pues era capaz el robot de coger una lijadora o la otra y ejecutar el trabajo de lijado sobre la pieza. ¿Vale? Esta fue una solución. Como esta, nos encontramos muchos otros casos, ¿no? Es decir, de desarrollar acoples para unir elementos, máquinas tradicionales a lo que serían los robots colaborativos o un robot industrial. La ventaja que tiene es que podemos fabricar una pieza única, es decir, no necesitamos hacer moldes, no necesitamos hacer procesos muy complejos, sino simplemente hacemos la pieza específica para nuestro desarrollo. Otro caso que nos enfrentamos, es decir, bueno, pues teníamos una pieza, una empresa, un cliente tenían un problema y querían saber la posibilidad de automatizar el proceso de cogida de estas piezas, unas piezas complejas, una pieza para el sector del automóvil bastante complejas, donde tenían una salida en línea con una determinada frecuencia, con una determinada velocidad, y lo que querían era pasar esas piezas de la línea al encajado, ¿vale? Es decir, y en lugar de que esta tarea la tuviera que hacer un operario, pues se pudiera automatizar el proceso y fuera un robot el que lo hiciera. Y además pensando en que ese robot pudiera tener un desplazamiento y pudiera utilizarse para varias líneas. El primer problema que nos enfrentamos era el tipo de pieza, ¿no? Es decir, las garras tradicionales pues no eran adecuadas para coger este tipo de pieza con una geometría tan compleja. Y además, otro problema que nos enfrentábamos era el posicionamiento en la caja, ¿no? Es decir, las piezas tienen que estar apiladas en una caja y tienen que estar a cuatro alturas, ¿vale? Es decir, aquí vemos la capa superior, pero había otras 3 capas por debajo que también tenía que colocar el robot. Y eso implica pues, que el robot tenía que introducirse dentro de la caja hasta llegar a la posición más baja y luego ir generando todas las capas. Es decir, eso nos dificultaba también el uso de las herramientas convencionales. Entonces, bueno, pues nosotros, ¿qué planteamos? Bueno, pues la posibilidad, estuvimos haciendo estudios, analizando la geometría, de qué dedos, o sea, por así decir, teníamos una garra estándar y lo que hicimos fue crear o fabricar unos dedos, hicimos varias pruebas, estuvimos estudiando los diferentes modelos, cuál era el que mejor se comportaba, para poder ver, es decir, qué dedos podíamos utilizar para hacer la manipulación de las piezas. En este caso, bueno, se planteó un primer tipo de dedo que lo que hacía lo cogía en una posición. Detectamos que con ese se podía mover la pieza y si forzábamos mucho la pieza la podíamos dañar. Y al final optamos por otro tipo de solución y además le añadíamos otro complemento que era un sistema de ventosas para que pudiera coger la caja, ¿no? Lo que es la tapa, porque el sistema debía funcionar con colocación de piezas y posteriormente entre capa y capa colocar una tapa de cartón separadora. Aquí vemos la imagen, es decir, de la garra montada en el robot y la cámara de visión artificial, que lo que hacía era identificar la posición, porque claro, la pieza nos viene en una cinta transportadora, el robot tiene que ver la pieza en qué posición llega, tiene que ser capaz de cogerla, además llega en dos posiciones diferentes, tiene que ser capaz de coger la pieza en la posición adecuada para luego transportarla a la caja y llevarla y colocarla en su sitio. ¿Vale? Y esta fue una de las soluciones que desarrollamos, es decir, estuvimos haciendo pruebas, simulando el funcionamiento y veíamos, bueno, pues cogíamos el robot, identificaba la pieza, cogía la pieza en la posición adecuada y la llevábamos hasta la caja y la colocábamos en la posición más baja, que era la más desfavorable, para asegurar que, pues, que el robot, todos los movimientos iban a ser posibles luego su puesta en marcha en la empresa. Otra solución que en esta solución no aplicamos fabricación aditiva, no fue necesario. Pero lo que hicimos, la pieza también era una pieza muy compleja y lo que hicimos fue desarrollar una garra con perfiles de aluminio y neumática que los que nos permitía era pues seleccionar la pieza una vez identificada con la cámara de visión, seleccionar la pieza y colocarla en su posición en la caja. Aquí presento varios ejemplos, es decir, de posibles garras desarrolladas con fabricación aditiva, es decir,
Esta primera, es decir, sería para hacer un sistema de aire ventosas, es decir, que necesitamos una geometría que no es estándar. Entonces, pues a partir de la fabricación aditiva, donde podemos hacer los canales que necesitamos para la absorción, pues planteamos una geometría específica. Y bueno, este otro caso sería más relacionado con el tema de los acoples, ¿no? Es decir, nosotros en el mercado tenemos una serie de útiles de garras y lo que hacemos es manipular o modificar lo que son los dedos, ¿eh? Le dotamos de longitud, forma, marcas, rugosidad, etcétera, que lo que nos hacen es facilitar la acogida de la pieza según sus características. Y esta otra sería otro ejemplo, es decir, de fabricación aditiva para manipular piezas complejas. Muy bien. Como hemos estado intuyendo, es decir, la visión, es decir, forma parte está dando un peso muy importante o unas utilidades, incrementando la utilidad de los robots. Hasta ahora, es decir, los robots, hasta no hace mucho, es decir, tú hacías una solución, la programabas y el robot hacía esa tarea repetitivamente, pues mientras que tuviera piezas o hasta que le dijéramos para, ¿vale? Con la visión artificial, lo que nos está permitiendo, está posibilitando la visión y sobre todo la capacidad de procesamiento y la velocidad de procesamiento que estamos teniendo actualmente. Es decir, está permitiendo que los robots, es decir, sean capaces de modificar su programa, es decir, no solo hacer movimientos preprogramados, sino que sean capaces de cambiar, ¿no? Es decir, en función de lo que ven, es decir, están alterando, es decir, su programa. Es decir, si detecto una pieza determinada, pues voy a hacer un programa, y si detecto otra pieza determinada, voy a hacer otro programa. O en el caso de la fotografía, yo tengo una caja con un montón de piezas que están colocadas de forma aleatoria y en función de la posición exacta de la pieza, el robot es capaz de tomar esa decisión de modificar, es decir, su posición para llegar y coger la pieza en la posición y en la zona que necesitamos. ¿Vale? ¿Qué soluciones o para qué podemos utilizar la visión artificial en robots? Es decir, bueno, pues evidentemente para lo que han comentado antes, medir, identificar fallos, es decir, hacer un pick and place. Es decir, antes, para poder hacer un pick and place con un robot, necesitábamos crear una mesa, una zona de posicionamiento, garantizar que la pieza llegaba siempre en la misma posición, de forma que el robot iba a esa posición y cogía la pieza. Ahora, con la visión artificial, nosotros somos capaces de, aunque la pieza no vaya en la misma posición, no vaya en la posición exacta, sino que identifique dónde está la pieza, en qué posición está, si tiene algún ángulo, y a partir de esa identificación, el robot sea capaz de coger la pieza y depositarla en la pieza, en el lugar final, en el punto exacto, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas serían aplicaciones que nos sirven por pick and place, el empaquetado paletizado, el tema de calidad, control de calidad, montajes, etcétera. Un ejemplo de aplicación, es decir, del sector de la alimentación, es decir, bueno, pues en este caso, es decir, una empresa que trabaja con temas de bollería, con temas de dulces para niños, es decir, bueno, pues aquí las líneas de trabajo de este tipo de instalaciones son muy rápidas, necesitan mucha velocidad de procesamiento y el sistema lo que hace es identifica y localiza cada objeto, cada producto. Es decir, si os fijáis aquí en la foto, las piezas no están uniformes, más o menos están colocadas en una posición, pero no están exactamente colocadas bien, ¿no? Es decir, entonces, el sistema lo que nos permite es coger las piezas siempre en la posición adecuada, ¿vale? Para poder empaquetarlas y dejarlas en su sitio. Además, es capaz de hacer un control de calidad, es decir, si el producto no cumple con algunas especificaciones que le hemos dicho, es capaz de descartarlo, ¿vale? De forma que lo que va a empaquetar, lo va a empaquetar de forma automática y va a empaquetar lo que es correcto, mientras que lo que no es correcto lo va a dejar fuera. Entonces, para ello, es decir, bueno, pues se desarrolló junto un módulo de procesamiento de imágenes y luego un enlace para que esa información le pasara al sistema de pick and place y pudiera hacer la selección de los productos. Otro ejemplo de cosas que hemos estado desarrollando, es decir, bueno, pues el tema del lijado,
llevamos un tiempo intentando mejorar los sistemas de lijado existentes mediante robots, ¿no? Es decir, entonces nosotros identificábamos según con la visión el tipo de pieza que tenía que lijar el operario y a partir de identificar el tipo de pieza, el sistema es capaz de, es decir, generar o hacer el programa adecuado, ¿no? Es decir, el programa hemos programado, en este caso, habíamos programado diferentes tipos de piezas y a partir de la imagen el robot era capaz de cargar el programa correspondiente. ¿Vale? Esto en otro tipo de solución no sería viable. Tendrías que estar al operario diciéndole haz este programa o haz este otro o haz este otro, ¿no? El darle la visión, es decir, lo que permitíamos era evitar o hacerla no necesario que el operario tuviera que indicar qué tipo de pieza tenía que lijar, sino que fuera un proceso automático. Gracias a la visión, pues también podemos controlar piezas de dimensiones grandes, ¿no? Es decir, un problema típico, es decir, en una fábrica del sector del mueble, es decir, yo tengo que procesar tableros, es decir, de dimensiones grandes, es decir, y si no hay nadie que controle la pieza, cuando la pieza la introduzco dentro del sistema, al final, si tiene algún defecto, pues la pieza, luego la pieza que yo fabrique va a salir mal. ¿Vale? Entonces, si nosotros instalamos una célula, o sea, una cámara de visión que nos identifique los posibles defectos de la pieza y que nos dé las dimensiones de la pieza, somos capaces de detectar si hay algún problema, descartar la pieza e introducir en el sistema solamente las piezas que sean adecuadas, ¿no? Es decir, de forma que garanticemos que la pieza que voy a producir es la correcta. Otra de las líneas que hemos estado trabajando, es decir, en cuanto a la automatización, es el controlar una línea completa de producción, ¿no? Y para eso, bueno, no sé si algunos lo conoceréis, es decir, si no estáis invitados, en IDIME pues instalamos un demostrador, es decir, un demostrador que lo que intenta es simular todo el proceso de fabricación completo, desde la entrada de pedido hasta lo que sería la expedición. Evidentemente es un simulador, ¿eh? O sea, en tamaño hemos integrado diferentes soluciones, hemos integrado robótica, hemos integrado algunas máquinas pues, simulando al mecanizado, grabado láser, un taladro, hemos integrado un robot de manipulación y visión artificial para poder identificar la calidad de los productos y luego en la parte final estaría integrada la parte de realidad aumentada para dar información a los operarios de lo que tienen que hacer y pues facilitar sus tareas. Y por último, quería comentaros pues un proyecto que hemos estado desarrollando este año pasado, es decir, y es bueno, el intentar enseñar a los robots, ¿no? Es decir, que no sea solamente la programación que pueda hacer un técnico, sino dotar de un plus utilizando lo que sería metodologías de Machine Learning, pues dotarle al robot de una inteligencia para que sea capaz de generar sus propios programas, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Es decir, entonces, el método tradicional, estaríamos hablando de que hay un operario que hace una tarea, es decir, y ese operario que está haciendo una tarea, alguien la tiene que traducir a un programa de robot. Es decir, hay un técnico, una persona, es decir, que identifica todos los pasos que que el operario está haciendo, define qué hay que hacer, programa el robot y el robot ejecuta su tarea, ¿vale? Y el nuevo sistema, y hay otro sistema que sería, es decir, que es el que nosotros hemos estado trabajando, es el operario hace una tarea, nosotros a través de unos sensores identificamos qué está haciendo el operario, hay un sistema de procesamiento automático y esa información le llega al robot para que ejecute el programa. Entonces nosotros, para hacer eso, lo que hicimos fue desarrollar un prototipo de sistema para captar lo que eran los movimientos y las presiones, es decir, que el operario ejercía a la hora de hacer un lijado de una pieza. Entonces, a través de un dispositivo, es decir, esto fue un prototipo, pero que se podía implementar de forma más industrial. Es decir,
para poder identificar eso, qué presiones y qué movimientos hace el operario a la hora de lijar la pieza. Utilizamos también lo que serían los sistemas de visión, es decir, para captar lo que serían los desplazamientos, ¿no?, que hace el operario, porque con el otro sistema, con el sensor de presión, identificamos las presiones y con este sensor identificamos los movimientos y nosotros grabábamos todo lo que es los pasos o los movimientos que el operario está haciendo a la hora de lijar una pieza. Esto, en colaboración con la empresa, es decir, una vez que teníamos el diseño desarrollado, es decir, en colaboración con la empresa Micuna, es decir, fuimos a sus instalaciones, un operario, es decir, una operaria en este caso, es decir, hizo el proceso, grabamos la información y a partir de ahí, es decir, a partir de esas geometrías o de esas trayectorias que el sistema había recogido, es decir, había un sistema de procesamiento que analizaba todos los movimientos que se habían producido y las presiones ejercidas y a través de Machine Learning pues generábamos un fichero para el robot donde ya le dábamos las trayectorias a través de un desarrollo específico, en este caso para un UR, le dábamos las trayectorias necesarias para que el robot fuera capaz de ejecutar el trabajo de lijado de forma autónoma, ¿vale? Sin haberle programado todos los movimientos, porque claro, programar todos los movimientos necesarios, pues a veces es complejo. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea de desarrollar metodologías que nos faciliten incluso más todavía lo que es la programación de los robots. En estos momentos estamos trabajando en otro proyecto que sería el poder dar dar órdenes por voz, de forma que la programación todavía sea mucho más intuitiva para un operario que no tiene conocimientos de programación. Muy bien. Y nada, simplemente como finalización, para no excederme del tiempo, simplemente recordaros, ¿no? Me imagino que todos lo conocéis ya, pero en estos momentos el IBACE ha lanzado, en el IBACE y la Consellería han lanzado diferentes ayudas que, bueno, que apoyan precisamente este tipo de soluciones, ¿no? Es decir, el tema de robótica, el tema de visión, el tema de trazabilidad. Entonces, bueno, pensamos que es una oportunidad. Si estáis pensando en llevar a cabo un proyecto, bueno, pues aquí tenemos, hay financiación que además creo que es interesante y cuantiosa, es decir, para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces, que no debería ser un impedimento, ¿no? Es decir, si estáis pensando en lanzaros a este mundo, introduciros aquí, y bueno, pues aquí hay unas cosas que podemos tener en cuenta. Y con todo esto, bueno, quería dar las gracias por habernos escuchado y abriros ahora para si tenéis cualquier cosa, podemos comentarla. Comentar a los asistentes que pueden preguntar a través del chat, a través de preguntas y respuestas, que es un modulito que tenéis ahí en los controles de Zoom. No sé, Joaquín, si quieres comentar alguna cosa para cerrar, mientras vemos si hay alguna pregunta o no. Yo creo que es que lo habéis dejado todo muy claro. Sí. Bueno, se ve que hemos hecho bien los deberes, Rubén. En principio, pues nada, comentaros que, como veis, hay un mundo de posibilidades de solventar o solucionar problemas relativos a la calidad, a la mejora del proceso, a la productividad, basados en visión y robótica, que pues nuestros perfiles son de meternos a realizar, digamos, proyectos que tienen un alto componente de I+D y de innovación. Os invitamos a por lo menos hacernos conocedores de vuestras posibles necesidades en esta línea y que, bueno, pues tratar de visualizar y conjuntamente cómo podríamos solventar el problema y poner en marcha pues un proyecto que os permita de alguna forma desmarcaros de la competencia o hacer algún tipo de proceso que hasta ahora nadie está abordando por su complejidad o por su dificultad, etcétera.
Y por otra línea también aquellos que de alguna forma se quiten el miedo a dar el paso a este tipo de proyectos que pueden empujar a la empresa y situarla en un estadio mucho más competitivo que el que tiene en la actualidad. Hay una pregunta por ahí. Sí, Joaquín, ¿la puedes ver? Sí, nos comentan que cómo surgió la unión entre vuestras empresas. Pues yo creo que acabo de contestar un poco, quizá por ese perfil de innovación, ¿no? El área de Nunsis Visión es un área que no nos paramos y, digamos, no tenemos un producto específico, una solución específica y eso es lo que vendemos y de ahí nos salimos, sino que nos entendemos con cualquier sistema MES, con cualquier RP, con cualquier base de datos, porque tenemos un perfil muy amplio y muy transversal de soluciones tecnológicas. Somos una compañía que integramos 600 compañeros, tenemos delegaciones en toda España y con áreas desde sistemas hasta programación software, temas de industria, temas de transformación digital, tocamos temas de realidad aumentada, de desarrollos específicos que nos permiten de alguna forma abordar soluciones pues que en caso de que no tengas esa estructura necesitas al final nutrirte de varios proveedores y llegar a un consenso que es complicado. La parte de IDIME pues está clara, ellos tienen un carácter innovador desde su origen, están especializados en temas de robótica, temas de sensórica, temas de mecánica, etcétera, que a nosotros nos viene como anillo al dedo y de ahí que esta cooperación cada vez, aparte de ser fructífera, cada vez es más estrecha. Sí, nosotros intentamos, es decir, cuando hablamos de desarrollo industrial, es decir, lo que intentamos es acercar las tecnologías a las empresas, ¿no? Es decir, intentamos que cada vez sea más, se vayan introduciendo, ¿no? Es decir, cosas que hace, no sé, el 2000, 2005 estaban saliendo, es decir, seguimos insistiendo porque aún hay cosas que todavía no se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, esta colaboración, pues pensamos que es muy, muy positiva, ¿no? Es decir, el aunar los conocimientos y el esfuerzo para que al final las empresas vayan dotándose de esos recursos que necesitan, ¿no? Es decir, y bueno, pues este tipo de charla al final sé que hemos ido un poco rápido, y quizás hemos visto muchas cosas, pero un poco la idea es abrir la mente, abrir las ideas, tener una primera pincelada para que a partir de ahí, es decir, cualquier problema que tengáis o cualquier cosa que os surja, es decir, analizarla y ver si realmente es viable o no. Es decir, a veces hay soluciones que, bueno, que en este momento por la complejidad o por el coste no se pueden llevar a cabo, ¿eh? O sea, y eso os lo vamos a decir. O sea, si encontramos un problema, es decir, donde no veamos una solución a corto o por costes, es decir, bueno, pues vamos a decir, mira, este problema que tienes tú hoy no se puede hacer. A lo mejor de aquí a un tiempo, es decir, si sigue avanzando, llegaremos. O a lo mejor nos ponemos a trabajar a ver cómo llegamos a esa solución, ¿no? Y un poco, bueno, pensamos que sí que pues, es positivo. Tenemos un par de preguntas más. Esto parece que se anima. David nos pregunta, David Romero, si vamos a pasar la documentación. En principio, entiendo, Sergio, que el webinar será compartido de forma pública a través de nuestro canal de YouTube. Y Eso que, es. en principio, La grabación en tendréis los acceso. próximos días estará en cuanto la preparemos y la dejemos bonita, entre comillas, a nivel corporativo y tal, y la arreglemos, estará en el canal de YouTube en los próximos días, como todos los webinars. Y luego hay otra cuestión de Pérez, que dice que qué fabricante de visión trabaja en Nunsis. Yo creo que también en este sentido, creo que somos un poco distintos a la mayoría de nuestra competencia en el ámbito de visión, y es que somos muy transversales. Hay veces que el cliente incluso ya quiere, digamos, una determinada cámara o apuesta por una determinada tecnología, unas librerías que ya tiene compradas, etcétera, y nos adaptamos un poco a lo que hay. Igual que si tiene un RP específico, aunque nosotros no lo distribuyamos ni lo comercialicemos, pues hacemos la integración con el RP o con el sistema MES, independientemente de que lo hayamos vendido nosotros o no. En este sentido es igual. Normalmente, de cara a un problema, lo que hacemos es estudiar la mejor solución. Y si hay alternativas, proponemos todas las que hay para que el cliente elija la que cree que es más conveniente. Eso es. Sí.
nosotros hemos trabajado con diferentes modelos de robot colaborativo, es decir, hemos trabajado con URs, hemos trabajado con el de Omron, hemos trabajado con ABB, o sea, con Yaskawa, es decir, al final hay que ver, es decir, son diferentes soluciones y cada uno tiene sus particularidades y algunos se adaptan mejor a unas soluciones y otros a otras. Entonces, bueno, no estamos abiertos a diferentes posibilidades. No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues podemos dar por cerrado el webinar. De todos modos tendrán mi contacto y yo dirigiré las consultas a posteriori a Joaquín, a Rubén. Y no sé, Joaquín, si quieres aportar algo más o decir algo más. Rubén, Pues si nada queréis más. podemos dar por cerrada la jornada. Creo que agradecer a todos que habéis aguantado como cosa hasta el final. Ahora justo en el turno de preguntas se ha desconectado alguna persona, pero era un hándicap el estar 1 hora y media aquí conectados contando cosas. Temíamos que bajase el nivel de interés, pero bueno, nos ha encantado que nos hayáis acompañado durante toda la jornada y nada, esperamos simplemente, estamos ociosos por conocer vuestras necesidades y tratar de darle solución. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la atención y cualquier duda ya sabéis, es decir, podéis preguntárnosla y si no sabemos la respuesta os diremos no la sabemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias Joaquín, Rubén y nos vemos en un próximo webinar. Un saludo. De acuerdo. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti, titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que Nunsys te ofrece. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.